En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el nacimiento de Jesús. Y vamos a comenzar con los versículos 1 al 5 del capítulo 1 de San Lucas. San Lucas comienza hablándonos del nacimiento de Jesús en un marco histórico, dentro de un marco histórico y teológico. Y dice: en aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Vemos que para narrar el nacimiento de Jesús, como ya hemos dicho, Lucas comienza situándolo en la historia universal. Esto es muy importante y esto ya lo llevamos viendo a lo largo de todas las clases. Cómo Dios entra en la historia universal, cómo Dios entra en la historia profana, cómo Dios entra en el espacio y en el tiempo. ¿Y qué hace Lucas? Para hablarnos de la historia universal, como todavía no disponía de una era común a nosotros, habla de Quirino, que era el gobernador de Siria, de la cual dependía Judá, y del edicto de César Augusto, que reina entre el año 27 a.C. y 14 después de Cristo. Hemos dicho que no disponíamos de una era común. ¿Por qué? Porque no es hasta el año 525 cuando el monje Dionisio el Exiguo, a petición del Papa Juan I, fija la fecha del nacimiento de Jesús, y con ella comienza nuestro calendario que hemos utilizado en Occidente para fechar todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Es decir, hasta el año 525 no tenemos un calendario. ¿Cómo hablábamos de los acontecimientos? Pues hablábamos de los acontecimientos en relación a acontecimientos importantes, como por ejemplo la fundación de Roma o la proclamación de Diocleciano como emperador. Por ejemplo, decíamos, pues fulanito nació en el año 4 de la fundación de Roma. ¿Qué le pasa al monje Dionisio el Exiguo? Que al calcular la fecha del nacimiento de Jesucristo se equivoca en 6 años aproximadamente. Yo no voy a entrar en esto ahora porque no tenemos tiempo, pero tengo aquí un folio que he escrito, que yo creo que más o menos está bastante bien redactado, en el que explica por qué Dionisio el Exiguo se equivocó en más o menos 6 años. Y esto os lo voy a mandar por mail. Y así os lo leéis tranquilamente. Pero esto significa que Jesús nació más o menos en el otoño o invierno de aproximadamente el año 6 o 7 antes de Cristo. Y esto es importante que lo sepamos, porque yo sé que muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, pero a veces se nos queda cara de tontos cuando nos dicen las cosas. Bueno, pues
¿Qué quiere decir esto también? Que hasta el año 300, más o menos, no se celebra litúrgicamente ninguna fiesta del nacimiento de Jesús, porque no se sabe cuándo nació Jesús. No se sabe, no sabemos cuándo nació Jesús. ¿Cómo se ha calculado? ¿Cuándo se empieza a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús? En el año 354. ¿Y por qué se celebra el día 25 de diciembre? Sobre esto se ha escrito muchísimo y yo voy a dar aquí dos pautas que para mí son las que más me convencen, pero podéis encontrar muchísimo escrito sobre esto. ¿Por qué se celebra el día 25 de diciembre? Bueno, porque el cristianismo como religión se empieza a aceptar en el imperio de Constantino. ¿Qué pasaba hasta entonces? Que el día 25 de diciembre se celebraba el nacimiento, la fiesta pagana del nacimiento del sol invicto. ¿Y qué hacen los cristianos? Coger una fiesta pagana y cristianizarla. ¿Y cuál es el sol de los soles? Jesucristo. Por lo cual, los cristianos transforman la fiesta pagana en una fiesta cristiana. Además, también porque veíamos en la clase pasada que Lucas nos hablaba de que en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios. Decíamos que el 6º mes hacía referencia a la visión que tuvo Zacarías en el Sancta Sanctorum el día del Gran Kippur, del Yom Kippur. Y ese día es nuestro mes de octubre. 6 meses después, en marzo, habría tenido lugar la encarnación de Jesús y 9 meses más tarde, en diciembre, el nacimiento en Belén. Pero lo que no podemos hacer es escandalizarnos, porque no sabemos exactamente el día que nació Jesucristo. Es que hasta el año 525 no se hace el calendario que nosotros tenemos actualmente, que nos parece lo más normal del mundo, ¿no? El 9 de junio del año tal. Pues antes no era así. Por eso Lucas, como buen historiador, nos habla de César Augusto y nos habla de Quirino, para situar en la historia profana el nacimiento de Jesús. Además, aquí hay una paradoja también, porque César Augusto se presentó en su tiempo como el salvador de la humanidad. Pero, como dirá el ángel enseguida, el verdadero salvador de la humanidad es Jesucristo, es Jesús. Y su nacimiento es el que va a instaurar una nueva era en la que, a partir de la cual contamos los años y contamos los siglos. Por lo tanto, Jesús no ha nacido en la intemporalidad del mito, sino en un tiempo y un lugar determinado. Y a esto está íntimamente ligada nuestra fe, a que Jesús nace en un tiempo determinado, en un momento determinado de la historia y en un lugar determinado. Sí es verdad que cuando Jesús muera y resucite, sobrepasará ese tiempo y ese espacio, porque por supuesto Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. El tiempo y el espacio es una criatura de la creación, pero por eso estamos sometidos aquí, pero el día que muramos y resucitemos con Cristo, no estaremos sometidos ni al tiempo ni al espacio. El decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero, por supuesto el mundo entero era el Imperio Romano, os podéis imaginar, porque no había más mundo que ese, tenía por objeto en un primer momento registrar las propiedades de cada persona para después poder recaudar adecuadamente los impuestos, lo que cada persona debía pagar. Por lo tanto, el censo se lleva a cabo en 2 etapas. Aquí también se ha escrito muchísimo. Yo os voy a contar lo que dice Benedicto, que es lo que a mí me interesa. Primero, como hemos dicho, se registraba toda la propiedad de tierras e inmuebles para después calcular los impuestos. La primera etapa tiene lugar en el tiempo del nacimiento de Jesús.
Y la segunda, según Flavio Josefo, que es un historiador judío, en el año 6 después de Cristo bajo el gobernador Cirino. ¿Qué pasa? Que la segunda etapa es mucho más lacerante para el pueblo judío, porque se trata de dinero, se trata de pagar. Y ahí es donde surge la insurrección de Judas Galileo. ¿Quién era Judas Galileo? Judas Galileo, pues era un judío que nos cuenta en Antigüedades Judías, que es un libro de este historiador, es una historia de la época de Jesucristo. Pues nos cuenta Josefo que Judas el Galileo fundó junto a un fariseo llamado Zadoc el movimiento de los celotes. Habéis oído hablar del movimiento de los celotes, ¿no? El movimiento de los celotes, a ellos les culpan de la gran revuelta judía y de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, cuando ya los judíos pues se quedan sin templo. Ellos predicaban que solo Dios era el verdadero gobernante de Israel y por lo tanto se negaban a pagar los impuestos a los romanos, y por eso surge toda esa insurrección. El decreto de Augusto, como ya sabemos, para la primera etapa, para registrar fiscalmente los bienes, es lo que lleva a José y a María a Belén, a la ciudad de David, porque sabemos que José era descendiente de David. Se dice que probablemente emigró a Nazaret en el siglo I a.C. Bueno, pues José y María van a Belén, y además de esta forma el emperador, sin saberlo, contribuye a que se cumpla la profecía del profeta Miqueas, según la cual el pastor de Israel iba a nacer en Belén. Y os voy a leer la profecía. Dice: pero tú, Belén Éfrata. Vamos a ver, Belén Éfrata. ¿Qué es Belén Éfrata? Belén es la ciudad, Éfrata es la región. Y con frecuencia se distingue la ciudad de la región, pero en algunos textos se identifica y se ponen juntos, pero en realidad sería Belén de Éfrata. Pero tú, Belén Éfrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Pues el emperador, como hemos visto, contribuye sin saberlo al cumplimiento de la promesa. Esto es lo importante, que ya lo hemos dicho otras veces, que la historia profana se vaya entretejiendo con la historia de la salvación. Y aquí la historia del Imperio Romano y la historia de la salvación se compenetran recíprocamente. Por supuesto, Dios, que es el Dios de Israel, se va a manifestar como el verdadero guía de toda la historia. Y dice Orígenes: registrado con todos, podía santificar a todos. Inscrito en el censo con toda la tierra, a la tierra ofrecía la comunión consigo. Y después de esta declaración inscribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los vivos, de modo que cuantos hubieran creído en él fueran luego registrados en el cielo con los santos de aquel a quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Veis qué olfato tienen los padres de la Iglesia para poder entender la historia de la salvación dentro de la historia universal? Sobre el nacimiento de Jesús no tenemos más fuentes que las narraciones de la infancia de Mateo y de Lucas. No tenemos más. Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. Y la tradición de la Iglesia a lo largo de estos siglos ha aprendido a orar y a celebrar el nacimiento de Jesús, bebiendo de estas fuentes para enseñarnos a nosotros cómo debemos preparar ese nacimiento, que es el Adviento, tiempo de Adviento, y cómo debemos vivir el nacimiento en sí, que es ya la Navidad. Y aquí vamos a hacer un pequeño apunte.
El Adviento, que es el tiempo en el que estamos ahora, desde el domingo pasado, que fue el domingo primero de Adviento, es un tiempo de espera, de conversión y de esperanza. Si ya solo saliésemos de esta clase y nos quedásemos con esto, sería fantástico. Si viviésemos este tiempo como un tiempo de espera, de conversión y de esperanza, sería maravilloso. Espera. ¿Qué tipo de espera? Espera memoria y espera súplica. Comienza el Adviento con la espera súplica. ¿Qué es la espera súplica? La espera es la espera súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y juez universal. Comenzamos el Adviento celebrando la segunda venida de Cristo, hasta el día 16 de diciembre. En el día 17, del 17 al 24, se hace un cambio y pasamos a la espera memoria. Y ahí esperamos y conmemoramos la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal. Esto es muy importante, porque si no, no entendemos. ¿Por qué se lee el Apocalipsis? ¿Por qué estamos leyendo a Isaías? Estamos leyendo el Apocalipsis y estamos leyendo a Isaías porque hasta el día 16 celebramos la venida gloriosa de Jesucristo, la segunda venida. La celebramos y la invocamos. Y ya a partir del 17 al 24, hay un cambio y pasamos a rememorar la primera venida de Cristo. Es un tiempo de conversión a la que nos invita la liturgia mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista, que nos dice: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y es un tiempo de esperanza de que la salvación ya realizada por Cristo, como nos dice San Pablo, llegue a su madurez y a su plenitud. ¿Y en qué consiste que la salvación llegue a su madurez y a su plenitud? En lo que nos dice San Juan en su primera carta: nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. En eso consiste la madurez y la madurez de la salvación, en hacernos semejantes a Cristo para verle tal cual es. Y ya un apunte más, y es que en los domingos de Adviento, en el primer domingo, las lecturas que se proclaman son sobre la venida del Señor al final de los tiempos. En el segundo y en el tercer domingo, Juan el Bautista. Y en el cuarto domingo, los acontecimientos que prepararon el nacimiento del Señor. Y luego, en el resto de los días, como ya hemos dicho, hasta el día 16, la segunda venida, y del 17 al 24, la primera venida. Pues ahora ya pasamos al nacimiento de Jesús en sí. Y dice Lucas: y cuando ellos se encontraban allí, es decir, en Belén, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el aposento. Esto son 2 versículos del capítulo 2, el 6 y el 7, que no tienen desperdicio. Dio a luz a su primogénito. ¿Qué significa esto? Primogénito es el primero. No quiere decir que luego tenga que tener más hermanos. El primogénito es el primero. Tenga luego más hermanos o no tenga luego más hermanos. Pero sobre todo es una cualidad teológica que encontramos ya en las leyes más antiguas de Israel, cuando el Señor le dice a Moisés: conságrame todo primogénito, todo primer parto entre los hijos de Israel, sea de hombre o de ganado, es mío. Por eso, en la próxima clase vamos a ver cómo José y María llevan al niño Jesús al templo para consagrarlo a Dios y para rescatarlo. Pero aquí no quiero entrar más porque es tan sumamente interesante que lo voy a dejar para la clase que viene. San Pablo desarrolla en 2 etapas la reflexión sobre Jesús como primogénito. En la carta a los Romanos, Pablo llama a Jesús el primogénito de muchos hermanos. ¿Por qué es Jesús el primogénito de muchos hermanos? Jesús hombre no puede ser el primogénito de muchos hermanos porque han nacido muchos antes que él. ¿En qué sentido está hablando San Pablo? Jesús es el primogénito de muchos hermanos
cuando muere y resucita. Es el primero, el primogénito, como resucitado de una multitud de hermanos, formada por todos aquellos que en el bautismo han muerto y han resucitado con él, y formada por todos los justos del Antiguo Testamento. Jesús, una vez resucitado, abre las puertas del cielo y es el primogénito de muchos hermanos. Y en la carta a los Colosenses, Pablo amplía este concepto dándole una dimensión cósmica y dice: el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas subsisten en él. Vamos a ver, todo fue creado en él. Todo fue creado en Cristo, como en su modelo, su principio y su centro. Todo fue creado por Él, porque Dios Padre, por medio de Dios Hijo, crea todos los seres. Y todo fue creado para Él, porque Cristo es el principio y el fin de todo. Cristo es anterior a todas las cosas y todas subsisten en Él. Me decía el otro día una persona que lo estaba pasando muy mal. Me dice: estoy con una depresión, no sé qué me pasa. Tengo un marido estupendo, tengo unos hijos estupendos, tengo trabajo, no me falta nada, mi casa es estupenda. Y yo le iba haciendo preguntas, pero intencionadamente, porque quería llegar donde quería llegar, ¿no? Y al final le digo: ¿y Cristo? Y me dice: bueno, Cristo, sí, yo voy a misa los domingos. No, ¿y Cristo? Yo no te estoy preguntando cuántos días vas a misa, cuántos días vas a misa. ¿Y Cristo? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? No, bueno, yo he educado a mis hijos. Yo no te estoy preguntando cómo has educado a tus hijos. Yo te estoy preguntando: ¿y Cristo? ¿Cristo es el principio y el fin de tu vida? ¿Cristo es el eje de tu vida? Tú cuando educas a un hijo tuyo, ¿le dices que centre su vida en Cristo? Me dice: hombre, pues no. Y le digo: pues ahí tienes el problema. O sea, que Cristo no es el centro de tu vida. Yo no digo que luego no haya otros problemas, por supuesto, pero lo que tenía esta persona, no digo otras, pues lo he puesto como ejemplo, es un vacío interior impresionante. Lo tengo todo, lo tengo todo hacia el exterior. Tengo amigos, tengo dinero, tengo una casa, tengo todo, sí. Pero hacia adentro, ¿qué tienes? ¿Quién es el centro de tu vida? El centro de tu familia, el centro de tu universo, el centro de tu casa, el centro de tu trabajo. Claro, ahí están los vacíos después. Bueno, y también cuento esto porque el niño que va a nacer es es Cristo, es en el que todo subsiste, es el principio y el fin, es este niño el que va a nacer. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. En los alrededores de Belén las frutas se utilizaban siempre como establos. Y ya Justino Mártir, que es del siglo II, y Orígenes, que es del siglo III, en ellos ya encontramos la tradición según la cual el lugar del nacimiento de Jesús fue una gruta, que los cristianos situaban en las afueras de Belén. Tras la expulsión de los judíos de Tierra Santa en el siglo II, Roma transforma esa gruta en un lugar de culto a Tamuz Adonis. ¿Qué quiere hacer Roma? Quiere borrar la memoria cultural de los cristianos, y esto a la vez nos confirma la importancia de ese lugar y la importancia que le daba a Roma, porque si no, no la hubiera querido borrar. Bueno, pues sobre esa gruta se construyó más tarde la Basílica de la Natividad. ¿Qué es el pesebre? Tantas veces vemos los iconos del pesebre y muchas veces no sabemos ni lo que estamos mirando. ¿Quién está en el pesebre? El pesebre es un símbolo del Arca de la Alianza. ¿Qué contenía el Arca de la Alianza? El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. ¿Qué contiene el pesebre? Contiene el maná, que es Cristo sacerdote, que no solo ofrece, sino que se ofrece a sí mismo como alimento. Y tenemos el pesebre, símbolo del altar en el que Cristo sacerdote se ofrece a sí mismo, el niño se ofrece a sí mismo, el niño está envuelto y ceñido en pañales.
Y eso es símbolo de la hora de su muerte, en el sepulcro donde va a estar envuelto en el sudario. Que esto no es ninguna broma. O sea, que cuando nosotros vamos a dar un beso al niño Jesús, estamos dando un beso a Jesucristo en la cruz, muerto, y a Jesucristo resucitado. O sea, Jesucristo es uno. Ese niño que está en el pesebre es el mismo, nace para morir, nace para entregarse por nosotros. Lo que pasa es que luego a nosotros no podemos abarcar todo porque estamos sujetos al tiempo y al espacio, y todo eso se va prolongando a lo largo del año litúrgico. Pero el niño en el pesebre, envuelto y ceñido en pañales, está simbolizando ya a Jesucristo en el sepulcro, envuelto y ceñido en el sudario. El pesebre es también símbolo del altar. Comenta San Agustín, el pesebre es donde los animales encuentran su alimento, y ahora yace en el pesebre quien se ha definido a sí mismo como el verdadero pan bajado del cielo que da al hombre la vida eterna. El pesebre se convierte, por tanto, en un símbolo de la mesa de la Eucaristía, en la que el hombre está invitado para recibir el pan de Dios. ¿Sabéis lo que significa Belén? Casa del pan. Tenemos, por lo tanto, a Cristo sacerdote en el pesebre. Tenemos a Cristo profeta, que es la ley. La ley es Cristo. Y tenemos a Cristo rey, la vara de Aarón, el cetro de David. Por lo tanto, el pesebre simboliza el arca de la alianza, que contiene a Jesucristo sacerdote, a Jesucristo rey y a Jesucristo profeta. El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Y el Evangelio no nos dice que hubiera animales junto al pesebre. ¿Pero qué hace la tradición cristiana? La tradición cristiana acude al Antiguo Testamento y allí encuentra a los animales que están junto al pesebre en Isaías 1:3, que dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño. Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Y coge San Gregorio Magno, interpreta simbólicamente estas palabras de Isaías y dice: el buey se refiere al pueblo de Israel sojuzgado por el yugo de la ley. El asno indica el pueblo gentil entregado a las pasiones y muy violento. Bueno, esto también, para contemplar el Belén está muy bien contemplar si yo soy el buey, o soy el asno, o soy los dos, si estoy que no me puedo levantar porque llevo la ley encima como si fuera una carga, si me dedico a las pasiones. O sea, es que acercarse al Belén y saber realmente lo que simboliza cada figura nos ayuda muchísimo a adentrarnos allí. Y antes de pasar al siguiente, y vuelvo a repetir, cuando nosotros vayamos a besar al niño, a llenarle de babas, a poner el Belén en casa, el niño que está en el pesebre es el mismo niño que va a morir en la cruz y que va a resucitar. Es el mismo niño, es exactamente el mismo, no es diferente. Jesús nace para morir. Bueno, no había sitio para ellos en el aposento. Encontramos también un paralelismo de esta afirmación en el prólogo del Evangelio de San Juan, que dice: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y Jesús nos dirá más tarde: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Vamos a ver, la palabra griega que utiliza San Lucas para aposento es katalima, que designa la sala o la habitación espaciosa de las casas que estaba en el piso de arriba y que servía para salón o para cuarto de huéspedes. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra solo 2 veces más, y esas 2 veces es para nombrar la sala donde el Señor celebra la última cena. Aquí tenemos un mensaje de Jesús que nos trae un cambio radical de valores. Desde su nacimiento, Jesús no pertenece al ambiente importante y poderoso según el mundo, y por eso
Los cristianos, el ser cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes. ¿Recordáis lo que le decía Dios a Abraham? Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué tierra nos va a mostrar ahora el Señor? El establo. Esa es la tierra que nos va a mostrar. Y o nos hacemos como niños y o nos hacemos como pastores, que lo vamos a hacer ahora, o podrá pasar una Navidad y otra Navidad y otra Navidad y nos quedaremos en el champán, en el turrón, en el qué pesadilla que vienen 30 a mi casa y no los puedo soportar, en el qué horror las Navidades. Esta es la tierra que Dios nos quiere mostrar, la tierra que yo te mostraré, el establo. El establo en el que Él nació. Y nosotros estamos llamados a vivir este tiempo preparándonos para ofrecer al niño Dios un lugar en nuestro aposento, en nuestro corazón. Nuestro aposento es nuestro corazón. Por supuesto es nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, pero el centro, nuestro corazón. Para que cuando llegue la Navidad no puedan decir que no había sitio en nuestro aposento, en nuestro corazón. Del nacimiento de Jesús pasamos a la adoración. ¿Qué provoca el nacimiento? La adoración. Pero no la adoración de los Reyes Magos, que ya la veremos y que nos suena todo muy bien. A la adoración de los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores eran los pobres de los más pobres de Israel. Hasta el punto de que se necesitaba 2 personas para dar un testimonio. Bueno, pues si una de las personas era un pastor, el testimonio no era válido, porque no se le consideraba una persona. Fijaos, que ahora nos suena son muy monos, ¿no? Los pastorcitos del Belén y tal. No, los pastores eran, en fin. Y dice San Lucas, había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, no temáis, mirad que vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Había unos pastores en aquellos contornos. Los pastores son los primeros testigos del nacimiento de Cristo. Los primeros, a ver cuándo cualquiera de nosotras vamos a enseñar nuestro primogénito a los pastores. No, primero, y los pastores ya vendrán si vienen. Los primeros testigos entre comillas, porque no eran ni testigos del nacimiento de Cristo, son los pastores, los más pobres de Israel. Cuando nosotros abrazamos la pobreza de los pastores, Jesús solo entonces podrá nacer en nuestros contornos. ¿Para qué? Pues para santificar nuestros contornos, para que nuestros contornos dejen de ser contornos paganos y se conviertan en contornos cristianos, donde poco a poco le vayamos haciendo un sitio al Señor. Jesús, que nacerá entre los pastores, será el gran pastor de los hombres. ¿Y cuál es la señal? No es que se apaga el mundo, no es que viene un meteorito y choca contra el gran plan. No. ¿Cuál es la señal? Un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Es que esto es una catequesis. O sea, esto que tantas veces pasamos esto es una grandísima catequesis. Esa es la señal, y no es solo una señal del momento referida a un tiempo y a un lugar concreto, sino que es una señal universal, una señal que comienza en el pesebre y que después se amplía a su muerte y a su resurrección. Es la misma señal.
Es la señal de la historia de la salvación que se incrusta en la historia universal, en la historia de cada una de nuestras vidas, de tal forma que tras el bautismo todos seamos portadores de esa señal. ¿Y cuál es esa señal? El niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Pero como ya hemos visto lo que esto significa, esa es la señal. Y solo si nos hacemos pastores, si nos hacemos pobres, si nos agachamos y reclinamos la cabeza, podremos entender bien esta señal. Un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Pero claro, acabamos de ver todo lo que eso significa y mucho más. Y dice San Lucas: de pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace. Vamos a ver. En primer lugar, los ángeles ponen en relación la gloria de Dios en el cielo con la paz de los hombres en la tierra. ¿Pero con la paz de qué hombres? De aquellos en los que Dios se complace. Fijaos, esto es importantísimo. La paz de los hombres de la complacencia de Dios. ¿Y quiénes son estos hombres en los que Dios se complace? ¿Y por qué Dios se complace en estos hombres? Bueno, pues en la narración del bautismo de Jesús, Lucas nos dice que mientras que Jesús estaba orando, se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El hombre en quien Dios se complace es Jesús. Ese es el hombre en quien Dios se complace. Es el hombre de su complacencia. Por lo tanto, los hombres en quien Dios se complace son aquellos que están configurados con Cristo. Y el otro día se lo estaba contando yo esto a mi marido y me dice mi marido: bueno, y ahora tendrías que explicar qué significa estar configurado con Cristo. Bueno, pues os lo voy a explicar. Estar configurado con Cristo significa poder decir desde lo más profundo del corazón lo que ya dijo San Pablo: vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estar configurado con Cristo es formar parte de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La Iglesia. Vivir como Cristo, totalmente orientado al Padre, con la mirada fija en Él, en comunión con Él. En definitiva, buscar siempre la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? A medida que nos vamos llenando de la palabra de Dios y la vamos celebrando en la liturgia, sabremos perfectamente cuál es la voluntad del Padre, que siempre está muy clara. La paz prometida a los hombres en los que Dios se complace, por supuesto, va mucho más allá de la paz romana. Augusto había establecido la paz durante 250 años y que no hay que quitarle importancia a la paz de Augusto porque es una paz que ya quisiéramos muchos países tener. Pero lo que el emperador Augusto, que ya sabéis que se divinizaban, pretendían para sí, se cumple de modo más elevado en el niño que nace indefenso y sin ningún poder en la gruta de Belén, y cuyos huéspedes son unos pobres pastores. Él es quien realmente trae la paz, no solo al mundo mediterráneo, sino al mundo entero. Pero, por supuesto, la paz de Cristo supera, no se puede equiparar a la paz de Augusto. La paz de Augusto es una paz mundana, del mundo. La paz de Cristo va mucho más allá, supera la paz de Augusto, como el cielo está muy por encima de la tierra. Y desde luego una cosa es obvia, y es que Augusto pertenece al pasado, mientras que Jesucristo es el presente y el futuro. Como dice la carta a los Hebreos, Él el mismo ayer y hoy y siempre, el mismo. La paz de Jesús es una paz que el mundo no puede dar, no la podemos encontrar en el mundo. ¿Por qué? Porque concierne al hombre en la profundidad de su ser, en su corazón, y lo abre al encuentro con Dios, lo abre a acoger a Dios. Por eso muchas veces encontramos a alguna persona que tiene una paz envidiable, porque la paz cristiana es una paz serena, es una paz alegre, pero no alegre de estar ja, ni de cogerse y emborracharse. No es esa, es una paz serena, alegre, que ilumina,
¿Cuántas veces encontramos a una persona serena que te da hasta envidia? Bueno, los santos, claro. Y que le está pasando de todo. Y dices, ¿qué paz tiene esa persona? Porque tiene una paz en el corazón, porque tiene una paz en Cristo, porque es una paz que el mundo no puede dar y que el mundo tampoco le puede arrebatar. ¿Cuántas veces que dices que, fíjate, esa persona que le ha pasado, la han echado del trabajo, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Y qué paz, qué serenidad, qué sonrisa interior, porque ha encontrado la paz en Cristo. Y continúa Lucas diciéndonos, cuando los ángeles les dejaron, marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén para ver esto que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores le habían dicho. María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Fueron presurosos. Ya antes se había dicho que tras la anunciación Nuestra Señora fue presurosa, marchó deprisa a la montaña a visitar a Isabel. El alma que se ha abierto al Señor, que le ha dado entrada a Dios en su corazón, vive con alegría, y esa alegría da siempre alas a su corazón, y desde luego si algo merece prisa son las cosas de Dios. Al verlo reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas sobre este niño. Fijaos, he cogido de una persona que escribió esto el otro día. Bueno, pues se lo he cogido y os lo voy a leer porque creo que es algo que está muy bien. Y dice así: ¿seremos nosotros capaces de ver en el niño Jesús todo aquello que nos ha sido anunciado o por el contrario necesitaremos grandes señales del cielo? ¿Cuántas veces corremos tras cualquier profecía? Pero en cambio el niño Jesús en el portal de Belén pasa desapercibido año tras año en nuestros corazones y en nuestros hogares. Ponemos el Belén, preparamos la cena de Navidad, nos hacemos regalos. ¿Y qué ocurre mientras tanto en nuestro corazón, en nuestro aposento? ¿Hay sitio para el niño o está de bote en bote repleto de anuncios de televisión, de revistas mundanas, de peleas familiares, de consumismo? Ver al niño envuelto en pañales nos hace pensar en la promesa que hicimos en el bautismo de ser testigos de Cristo hasta la muerte, o ahogamos al pobre niño entre la paja para no ver las vendas que prefiguran el sepulcro. Nos acercamos al pesebre como símbolo de la Eucaristía en la que Dios se nos da como alimento, o preferimos comer de otros pesebres en los que nos ponemos ciegos de alimentos que nos dan de todo menos la vida eterna. Nosotros, por ejemplo, en casa, lo que hacemos es que antes de ir a la cena, porque otra cosa son las cenas de Navidad, en las que muchas veces son las comidas de Navidad, en las que ni siquiera hemos llegado al punto los cristianos que somos capaces ni de bendecir la mesa. Pero bueno, eso es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en casa, lo cuento por si os sirve, no por hablar de mí, es que nos reunimos, mi marido y los niños, cantamos un montón de villancicos en el Belén, rezamos vísperas y hablamos de todo esto. Y yo siempre le digo a los niños, estáis besando al niño Dios que va a morir, o sea, estáis besando al pesebre que prefigura la cruz. O sea, esto tiene que haceros meditar en qué consiste vuestra vida de cristianos. Que no es solo llenar de babas un niño Jesús y decir, estoy muy triste porque a mí la Navidad me da una tristeza porque ya no están mis seres queridos, pero eso no es cristiano. No nos damos cuenta que precisamente porque el niño ha nacido
y porque el niño va a morir, nuestros seres cristianos, nuestros seres cercanos que ya no están, tienen las puertas del cielo abiertas, con más motivo deberíamos cantar llenos de alegría los villancicos, porque la Navidad es alegría para los cristianos. Un cristiano no puede estar triste el día de Navidad, aunque se haya muerto toda su familia, porque si lo ve en sentido cristiano, pues precisamente porque ha nacido el niño Dios, toda su familia tiene ya las puertas del cielo abiertas. Es un tiempo de alegría. ¿Por qué estamos tristes? Estamos tristes porque tenemos que preparar la cena, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que salir a comprar regalos, porque no podemos más, porque hemos engordado 5 kilos, porque por eso estamos tristes. Pero tenemos que ir más allá y encontrar el verdadero sentido de la Navidad y enseñar a los demás a encontrar el verdadero sentido de la Navidad. ¿Veis? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia hay entre celebrar? Y muchas veces, porque vivimos inmersos en la historia universal, en la historia pagana, nosotros los cristianos caemos en todas estas cosas. Y qué bueno es meditarlas. Qué bueno es agarrar al niño en el pesebre y decirle: quiero morir contigo, quiero ser mártir. ¿Qué es ser mártir? Ser mártir es testigo de Cristo hasta la muerte si hace falta, pero si es que eso es lo que prometimos en el bautismo y en la confirmación, y eso es lo que hacemos en la Eucaristía cada vez que nos ofrecemos a nosotros con Cristo. Y de repente dice una persona: yo quiero ser mártir, y hacen todos: ¡ah! Lo que está diciendo no es que el cristiano es que es el mártir por antonomasia, es que es la persona que se ofrece. El otro día leía algo precioso y que decía que claro, los primeros cristianos, cuando se bautizaban, iban ya dispuestos al martirio. ¿Por qué? Porque antes del bautismo habían hecho todo un catecumenado, toda una catequesis. Y entonces sabían lo que estaban haciendo. Nosotros ahora nos bautizan de pequeños, pero luego tenemos que hacer esa catequesis para saber realmente dónde estamos. Y muchas veces lo que nos falta es esa catequesis. María guardaba, es decir, atesoraba todas estas cosas, ponderándolas, meditándolas en su corazón. María guardaba, atesoraba todas estas cosas, ponderándolas, meditándolas en su corazón. Esto es importantísimo, porque no podemos pasar de largo sin hacer nuestra esta frase. María meditaba, verbo que en griego es symbalei, que significa juntar, confrontar. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo sería como un objeto partido en dos partes. Entonces, una parte del objeto te lleva a la otra, pero la cosa no es en sí nada hasta que no se juntan las dos cosas. ¿Qué hacía María? María tenía parte del símbolo, que eran todas las profecías del Antiguo Testamento, y meditaba todas estas cosas en su corazón para unirlas a su vida. Y eso es a lo que estamos llamados los cristianos, que es la santidad. Meditar todas estas cosas en nuestro corazón para toda la palabra de Dios, para unirla a nuestra vida, para que encaje en nuestra vida, para que se una el símbolo con aquello que simboliza y podamos reconocernos a nosotros como personas, como verdaderos hijos de Dios, como personas en Cristo, para que nuestro Padre pueda complacerse en cada uno de nosotros. Pues esto es lo que hacía María. ¿Y qué estaba María meditando en su corazón? Pues ahora cuando lea la liturgia os lo voy a leer. Lo que María estaba meditando todo el Antiguo Testamento, pero veréis cómo cuando nos vayamos a la liturgia es la propia Iglesia la que nos dice qué es lo que María estaba meditando en su corazón. Y por supuesto esta meditación se realiza siempre bajo el influjo del Espíritu Santo, que como en el caso de María nació sin pecado original. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho. ¿Cómo volvemos nosotros del pesebre? ¿Alabando y glorificando a Dios o pensando que se nos está quemando el pavo en el horno? Bueno, quería hablaros también de la circuncisión de Jesús.
Dice San Lucas que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como le había llamado el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento la circuncisión es el rito por el cual el varón entra a formar parte del pueblo elegido. Dios ya se lo había ordenado a Abraham como señal de la alianza con él y de sus descendientes. La alianza queda sellada en la carne. Y José y María lo que hacen es cumplir las obligaciones legales como las demás familias israelitas. Bueno, pues con este acto se señala la inserción de Jesús en su pueblo. Pero ya en el Concilio de Jerusalén, en el año 49, los apóstoles van a declarar abolida esta necesidad del antiguo rito y es sustituido por el bautismo, por el que el cristiano queda incorporado al nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Y esto nos lo dice así el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 527. La circuncisión de Jesús al 8º día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel, en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Y ahora me vais a permitir, antes de acabar, que os voy a leer las lecturas que se proclaman el día de Navidad. Sabéis que hay 4 misas. La del sábado por la tarde, que en la liturgia cuando se pone el sol ya es el día siguiente, por lo cual no es la misa del sábado, aunque se celebra el sábado por la tarde, pero es la misa del domingo. La de la misa de medianoche, que es la que nosotros conocemos como la misa del gallo, la misa de la aurora, que es por la mañana, y la misa del día. 4 misas, 4 lecturas diferentes, que por supuesto os invito a que las meditéis y las recéis. Solo hay que ir a una, pero está muy bien, porque esto es como la Iglesia nos enseña. Y yo ahora voy a leer la misa de las lecturas que se proclaman en la misa de la aurora. Solo voy a leer la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura es de Isaías y dice: el Señor hace oír esto hasta el confín de la tierra. Decid a la hija de Sión: mira tu Salvador que llega. ¿Qué estaba María meditando en su corazón? ¿Veis cómo une la Iglesia? Mira tu Salvador que llega. El premio de su victoria lo acompaña. La recompensa lo precede. Lo llamarán pueblo santo, redimidos del Señor. Y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. Y nos vamos al Evangelio, que ya sabéis que la profecía se cumple en el Evangelio, como la Iglesia al ponerlo juntos, y además se cumple en cada uno de nosotros en el momento que lo estamos celebrando litúrgicamente, que no es solo para la Virgen María, sino también para nosotros. Y dice: sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios con todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Y ya, para terminar, os voy a leer los 3 prefacios que hay de Navidad. Que, sabéis, el prefacio está dentro de la plegaria eucarística, y es cuando el sacerdote dice: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, demos gracias, en verdad es justo y necesario. Y luego decimos por qué es justo y necesario. Y os voy a leer los 3 porque es una verdadera teología de la Navidad. Cuando el sacerdote se alarga en la homilía y luego va al prefacio a todo meter, lo nuestro es después ir a la sacristía y decirle: perdone, ¿a usted le importaría hacer las homilías más cortas y rezar el prefacio? Que me pongo muy nervioso. Porque esto es una oración que va dirigida al Padre directamente, por lo cual no se reza ni con los brazos cruzados
Típica postura de misa, horrible, ni mirando ni ya os digo con el móvil, claro. Se reza mirando al cielo, porque estamos dirigiéndonos a Dios. Y dice, en verdad es justo y necesario tal, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Para que acercándonos al pesebre, Él nos lleve al amor de lo invisible. Este es el prefacio 1. 2. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Tercero, y acabo, por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Es decir, Él nos da la eternidad y nosotros le damos nuestra miseria. Ya le dijo el niño Jesús a San Jerónimo en la gruta. San Jerónimo estuvo allí 15 años para traducir la Biblia al latín, que es lo que conocemos como la Vulgata, y una vez que le habló el niño Jesús le dijo: Jerónimo, entrégame todo. Y le dijo San Jerónimo: Señor, si ya te he entregado mi vida, si llevo viviendo en esta gruta no sé cuánto tiempo, si he dejado todo atrás, si es que no... Y le volví a decir: Jerónimo, entrégamelo todo. Señor, si te he dado todo, no hay nada que no te haya dado. Y le dijo el niño Jesús: si hay algo que no me has dado, Jerónimo, entrégame tu pecado. Muchísimas gracias.